La casa de la familia Torres se encontraba en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Era una mansión elegante con grandes ventanales y un jardín perfectamente cuidado. Doña Carmen Torres vivía allí desde hacía muchos años. Era una mujer mayor de carácter noble, corazón generoso y una fe profunda en la familia. Para ella la familia era lo más importante y por esa razón había aceptado con los brazos abiertos a su nuera Marina Ríos desde el primer día. Marina Ríos había llegado a esa casa aparentando ser una mujer dulce, educada y frágil. Su belleza era evidente, pero más evidente aún era su habilidad para fingir emociones. Desde que se casó con Alejandro Torres su vida cambió por completo. Pasó de una vida normal a una rodeada de lujos sin necesidad de trabajar. Sin embargo, para Marina eso nunca fue suficiente. Su ambición crecía cada día más y su mente siempre estaba buscando nuevas formas de obtener más dinero sin esfuerzo. Todo comenzó el día en que Marina decidió fingir un accidente. Dijo que había sufrido un problema grave en la espalda y que los doctores le habían prohibido caminar. Poco después apareció la silla de ruedas en la casa. Desde ese momento Marina se convirtió en el centro de atención de Doña Carmen. La mujer mayor se sentía culpable por el sufrimiento de su nuera y hacía todo lo posible por ayudarla. Marina pasaba la mayor parte del día sentada fingiendo dolor, mostrando debilidad y actuando como una víctima. Cuando Doña Carmen estaba presente, Marina exageraba cada gesto, cada respiración y cada mirada. Pero cuando se quedaba sola su verdadero rostro aparecía. Se levantaba, caminaba libremente y se burlaba de la situación, disfrutando de su engaño. Alejandro Torres, el hijo de Doña Carmen, conocía la verdad desde el principio. No solo aceptó el plan, sino que se convirtió en cómplice. Alejandro siempre había vivido cómodamente gracias al dinero de su madre, pero quería más. No tenía interés en trabajar duro ni en construir algo propio. Para él, engañar a su madre era solo un medio para alcanzar una vida aún más lujosa. Doña Carmen confiaba ciegamente en su hijo y en su nuera. Nunca se imaginó que las dos personas que más amaba estaban conspirando en su contra. Cada vez que Marina mencionaba nuevos medicamentos, terapias o estudios médicos, Doña Carmen sacaba dinero sin dudarlo. Para ella la salud de su nuera no tenía precio. En la casa también vivía Lucía, una mujer humilde, trabajadora y silenciosa. Lucía llevaba muchos años trabajando para la familia Torres. Conocía cada rincón de la casa y conocía también el corazón de Doña Carmen. Sabía que era una mujer buena, incapaz de imaginar una traición. Lucía observaba todo con atención. Poco a poco comenzó a notar detalles extraños en el comportamiento de Marina. Había momentos en los que Marina olvidaba su papel. Lucía la vio levantarse, caminar sin dificultad y moverse con total normalidad cuando pensaba que nadie la observaba. También la escuchó reírse, hablar por teléfono y planear compras costosas. Lucía sintió una gran inquietud en su interior. Algo no estaba bien. Una noche, mientras la casa dormía, Lucía se dirigió a la cocina y vio a Marina de pie usando su teléfono con total naturalidad. En ese momento Lucía entendió que la enfermedad era una mentira. Sin hacer ruido tomó su teléfono y grabó lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza porque sabía que esa prueba podía cambiarlo todo. Lucía no lo hizo por ambición ni por venganza. Lo hizo porque sentía una profunda lealtad hacia Doña Carmen. No podía permitir que una mujer tan buena fuera engañada de esa manera. Sin embargo, también sabía que decir la verdad no sería fácil. Marina tenía poder dentro de la casa y Alejandro la respaldaba en todo. Al día siguiente Alejandro habló con su madre sobre nuevos planes financieros. Le dijo que quería iniciar un negocio propio y que necesitaba apoyo económico. Doña Carmen se sintió orgullosa de su hijo y aceptó ayudarlo sin hacer preguntas. Para ella, invertir en el futuro de su hijo era una bendición. Lucía escuchó esa conversación desde lejos y confirmó sus sospechas. Todo era parte de un plan más grande.
Marina y Alejandro estaban usando la mentira de la silla de ruedas para drenar lentamente la fortuna de doña Carmen. Cuando Lucía intentó hablar con Marina, la reacción fue inmediata y violenta. Marina negó todo y amenazó a Lucía con despedirla. Le dejó claro que conocía su lugar en la casa y que no se atreviera a hablar. Lucía sintió miedo, pero también sintió una fuerza interior que nunca había sentido antes. Esa misma tarde Lucía conoció a Mateo, un niño que parecía aparecer de la nada. Era un niño tranquilo con una mirada profunda y una calma extraña. Mateo le preguntó por qué estaba triste y Lucía, sin saber por qué, le contó todo. El niño la escuchó con atención y le dijo que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lucía no entendió completamente sus palabras, pero algo en la presencia del niño le dio esperanza. Por primera vez sintió que no estaba sola. Mientras tanto, Marina seguía disfrutando de su mentira. Compraba cosas de lujo, planeaba viajes y hablaba de un futuro lleno de riqueza. La silla de ruedas se había convertido en su herramienta perfecta. Nadie sospechaba nada excepto Lucía. Doña Carmen seguía cuidando a su nuera con amor sincero. Le llevaba comida, le acomodaba las cobijas y rezaba por su salud. Nunca se imaginó que cada gesto de cariño estaba siendo usado en su contra. La tensión en la casa crecía lentamente. Lucía guardaba la prueba esperando el momento correcto. Marina se volvía más confiada y más arrogante. Alejandro presionaba a su madre por más dinero. Y doña Carmen seguía dando sin saber que estaba alimentando su propia traición. Así comenzaba una historia de mentira, ambición y engaño. Una historia donde la verdad aún estaba oculta, pero no por mucho tiempo. El primer acto estaba completo y el destino de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Con el paso de los días, la atmósfera dentro de la casa Torres se volvió más pesada. La mentira que Marina Ríos había construido comenzaba a crecer como una sombra silenciosa que se extendía por cada habitación. La silla de ruedas ya no era solo un objeto, sino el centro de toda la manipulación. Marina la utilizaba como un escudo y como un arma para despertar compasión y abrir carteras. Doña Carmen Torres seguía completamente entregada al cuidado de su nuera. Se despertaba temprano para preparar comidas especiales, buscaba nuevos tratamientos y llamaba constantemente a médicos privados. Para ella cada sacrificio tenía sentido porque creía que estaba ayudando a una mujer indefensa. Nunca pasó por su mente la idea de una traición tan calculada. Marina se volvía cada día más exigente. Comenzó a pedir estudios más complejos, terapias exclusivas y medicamentos importados. Todo tenía un precio elevado y todo era pagado sin cuestionamientos. El lujo comenzó a entrar en la vida de Marina de forma constante. Ropa, joyas, perfumes y objetos caros aparecían uno tras otro. Alejandro Torres observaba todo con satisfacción. Para él aquel plan estaba funcionando mejor de lo esperado. No solo conseguían dinero, sino también control absoluto sobre su madre. Alejandro había aprendido desde joven que la culpa era una herramienta poderosa y ahora la usaba sin remordimiento. Se presentaba como un hijo preocupado y un esposo responsable mientras planeaba cómo aumentar aún más las ganancias. Lucía, por su parte, vivía un conflicto interno cada vez más profundo. Cada vez que veía a doña Carmen entregar dinero con una sonrisa, sentía un nudo en el pecho. Sabía que la verdad destruiría esa tranquilidad, pero también sabía que el engaño era aún más cruel. Lucía guardaba el video como un tesoro peligroso, consciente de que su vida laboral y personal dependían de ese archivo. Marina comenzó a sospechar de Lucía. Notaba miradas, silencios prolongados y una distancia que antes no existía. Aunque Lucía cumplía con todas sus tareas, Marina sentía una incomodidad constante. La seguridad que había sentido al inicio comenzaba a debilitarse. Alejandro decidió entonces actuar. Empezó a sembrar dudas sobre Lucía en la mente de su madre. Comentarios sutiles, observaciones ambiguas y preocupaciones disfrazadas de cuidado comenzaron a aparecer.
Doña Carmen escuchaba sin dar demasiada importancia, pero las palabras quedaban flotando. Mientras tanto, Lucía encontró en Mateo una presencia constante. El niño aparecía en momentos inesperados, siempre tranquilo, siempre atento. Lucía no sabía de dónde venía ni por qué parecía saber tanto, pero su compañía le daba valor. Mateo no daba respuestas claras, pero sus palabras siempre apuntaban hacia la justicia y la verdad. Una tarde Marina organizó una salida médica falsa. Alegó necesitar una consulta urgente con un especialista muy costoso. Doña Carmen preparó todo sin dudar. El dinero salió nuevamente de sus ahorros. Lucía observó cómo Marina subía al coche sin dificultad antes de sentarse nuevamente en la silla al llegar al destino. Cada gesto reforzaba la certeza del engaño. El regreso a casa estuvo cargado de tensiones invisibles. Marina se mostraba más arrogante, más confiada, más descuidada. En su mente el plan era perfecto y nadie podía detenerla. Había olvidado que toda mentira deja rastros. Esa noche Lucía decidió intentar hablar con Doña Carmen una vez más. No podía seguir callando. Sin embargo, Alejandro intervino antes de que pudiera decir una palabra. Con una mirada fría dejó claro que cualquier intento sería castigado. Lucía comprendió que estaba sola dentro de la casa. Doña Carmen, por su parte, comenzaba a sentir un cansancio emocional profundo. Aunque no sospechaba la verdad, sentía que algo no estaba bien. El dinero salía demasiado rápido, las necesidades parecían no tener fin y la actitud de Marina no reflejaba agradecimiento sino exigencia. Pero el amor que sentía la mantenía ciega. Marina y Alejandro comenzaron a planear un golpe más grande. Hablaron de una posible operación de alto riesgo con un costo descomunal. Sabían que esa sería la oportunidad perfecta para vaciar completamente las cuentas de Doña Carmen. La idea los emocionaba y reforzaba su alianza. Lucía escuchó fragmentos de esos planes desde lejos. Su miedo se transformó en decisión. Sabía que si no actuaba pronto sería demasiado tarde. Esa noche guardó una copia del video en otro lugar y preparó su mente para lo que vendría. Mateo apareció una vez más. Le recordó que la verdad siempre exige valor y que el silencio también puede ser una forma de traición. Lucía comprendió que su lealtad hacia Doña Carmen era más importante que cualquier miedo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos falsos, documentos inventados y llamadas sospechosas. Marina actuaba como una enferma grave mientras planeaba compras futuras. Alejandro reforzaba la narrativa con discursos emotivos. Doña Carmen seguía confiando sin saber que se acercaba al borde de una gran desilusión. La Casa Torres se había convertido en un escenario donde cada persona jugaba un papel. Algunos actuaban por ambición, otros por amor y Lucía por justicia. Nadie sabía aún que el equilibrio estaba a punto de romperse. El segundo acto de esta historia se cerraba con una sensación de inevitabilidad. La mentira había crecido demasiado. El plan estaba a punto de ejecutarse y la verdad esperaba su momento. El destino ya había comenzado a moverse. El ambiente dentro de la Casa Torres se transformó por completo. Ya no era solo una residencia elegante, sino un espacio cargado de tensión silenciosa. Cada pasillo parecía guardar secretos, cada habitación ocultaba una verdad no dicha. La mentira de Marina Ríos había alcanzado un nivel tan profundo que ya no podía retroceder sin consecuencias graves. Marina se sentía invencible. La silla de ruedas se había convertido en una extensión de su poder. La utilizaba no solo para obtener dinero sino para controlar emociones, generar lástima y manipular decisiones. Su mirada se había vuelto fría, calculadora y cada gesto estaba cuidadosamente planeado. Ya no fingía por necesidad sino por costumbre. Alejandro Torres acompañaba cada movimiento con precisión. Su mente trabajaba constantemente en estrategias financieras, documentos falsos y transferencias encubiertas. El dinero de su madre ya no era suficiente. Quería más y más rápido.
Su ambición había cruzado una línea peligrosa donde la moral dejó de existir. Doña Carmen Torres comenzaba a experimentar una sensación desconocida. Aunque seguía creyendo en su hijo y su nuera, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Sentía cansancio, tristeza y una angustia que no podía explicar. Las noches se volvieron largas y el silencio le pesaba más que nunca. Lucía observaba todo desde la distancia. Su rol en la casa parecía cada vez más invisible, pero su conciencia estaba más despierta que nunca. Cada vez que veía a Marina exigir más dinero sentía que el tiempo se agotaba. Sabía que el próximo paso de la pareja sería irreversible. La aparición de Mateo se volvió más frecuente. El niño parecía entender cada movimiento sin necesidad de explicaciones. Su presencia no era casual. Acompañaba a Lucía en los momentos más difíciles y le recordaba que el miedo no podía ser una excusa eterna. Lucía sentía que aquel niño representaba algo más grande que ella misma. Marina comenzó a cometer errores. Su exceso de confianza la llevó a descuidar detalles. Se levantaba de la silla con menos precaución, caminaba más tiempo y olvidaba su papel en espacios donde no estaba completamente sola. Lucía registró cada fallo con atención, consciente de que cada segundo contaba. Alejandro preparó el siguiente gran golpe. Una supuesta operación urgente con riesgo de muerte. Documentos falsificados, informes médicos inventados y un especialista inexistente formaban parte del plan. La cantidad solicitada superaba todo lo anterior. Era el paso final para asegurar una vida de lujo sin límites. Doña Carmen recibió la noticia con un dolor profundo. La idea de perder a su nuera la devastó. El miedo nublaba cualquier duda y su amor la empujaba a sacrificarlo todo. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a resistirse. Una pequeña voz interior le susurraba que algo no encajaba. Lucía intentó acercarse nuevamente. Esta vez no con acusaciones sino con gestos silenciosos de apoyo. Doña Carmen comenzó a notar la mirada sincera de Lucía, la constancia en su trabajo y la ausencia de interés personal. Esa comparación generó una grieta en la percepción que tenía de Marina. Marina notó ese cambio. Percibió una distancia nueva, una mirada distinta. Su reacción fue inmediata. Intensificó su actuación, exageró su debilidad y se mostró más frágil que nunca. Utilizó el llanto como arma y el victimismo como escudo. Cada lágrima estaba cuidadosamente calculada. Alejandro presionó aún más. Acelero trámites, insistió en fechas y habló de urgencias extremas. Su desesperación por obtener el dinero final lo volvió imprudente. No se dio cuenta de que su ansiedad comenzaba a levantar sospechas. Lucía tomó una decisión definitiva. No podía seguir esperando. Guardó múltiples copias de las pruebas y confió una de ellas a Mateo. No sabía por qué, pero sentía que el niño era la garantía de que la verdad sobreviviría incluso si ella fallaba. El día de la supuesta operación se acercó. La casa se llenó de nerviosismo y preparativos. Marina actuaba como si su vida dependiera de cada minuto. Alejandro se mostraba preocupado, pero en su interior celebraba el éxito inminente. Doña Carmen reunió fuerzas para enfrentar lo que creía sería el peor momento de su vida. Sin embargo, antes de entregar el dinero decidió observar con más atención. Cada gesto, cada mirada, cada silencio adquirió un nuevo significado. Por primera vez se permitió dudar. Lucía permanecía cerca, lista para intervenir si surgía la oportunidad. Mateo observaba desde un rincón tranquilo. Todo estaba a punto de estallar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marina cometió el error final. En un momento de descuido se levantó con total naturalidad frente a una situación inesperada. Ese instante marcó el principio del fin. Doña Carmen vio lo que nunca pensó ver. Su corazón se detuvo por un segundo. La imagen quedó grabada en su mente, rompiendo años de confianza. La verdad se presentó sin palabras, sin explicaciones, sin escapatoria.
Alejandro intentó reaccionar pero ya era tarde. La máscara había caído. La mentira se desmoronó como un castillo de arena. Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el dolor sería inevitable, pero también sabía que la justicia finalmente había despertado. El tercer acto cerraba con una revelación silenciosa pero devastadora. Nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz y el enfrentamiento final era inevitable. El silencio que siguió a la revelación fue más fuerte que cualquier grito. La casa Torres quedó suspendida en un instante eterno donde el aire parecía pesado y cada respiración costaba trabajo. Doña Carmen Torres permaneció inmóvil observando a Marina Ríos de pie frente a ella. No había dolor fingido, no había debilidad, no había excusa posible. Solo quedaba la verdad desnuda y cruel. Marina comprendió en ese momento que todo había terminado. La seguridad que durante semanas la había acompañado se desmoronó por completo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente y el miedo se apoderó de su rostro. Intentó regresar a la silla pero ya no tenía sentido. El engaño había sido descubierto y no existía manera de ocultarlo nuevamente. Alejandro Torres intentó intervenir. Su instinto fue proteger el plan y minimizar el daño. Sin embargo, la mirada de su madre lo detuvo. Nunca antes había visto en ella una expresión tan profunda de decepción. No era rabia, no era tristeza, era algo mucho más doloroso. Era la pérdida total de la confianza. Doña Carmen comenzó a caminar lentamente por la sala. Cada paso representaba un recuerdo, una decisión, un sacrificio hecho por amor. Todo cobraba ahora un nuevo significado. Cada transferencia bancaria, cada gesto de cariño, cada noche de preocupación había sido usado como instrumento de manipulación. Lucía permanecía a unos pasos observando la escena con el corazón acelerado. No sentía satisfacción ni orgullo. Solo sentía una profunda tristeza por el dolor que estaba presenciando. Sabía que la verdad era necesaria, pero también sabía que el precio emocional era enorme. Marina intentó recomponerse. Su mente buscó justificaciones, explicaciones, victimización. Durante tanto tiempo había construido su mentira que comenzó a creérsela ella misma. Pero nada de eso importaba ya. La realidad estaba frente a todos y no admitía interpretaciones. Alejandro dio un paso al frente. Su ambición quedó al descubierto junto con su cobardía. Había fallado como hijo y como ser humano. Todo el dinero que había obtenido perdió valor en ese instante. El costo real era mucho mayor. Doña Carmen se detuvo frente a ellos. Su postura era firme y su mirada clara. Ya no era la madre ingenua ni la suegra condescendiente. Era una mujer consciente del daño que había sufrido. El amor que sentía no había desaparecido, pero ahora estaba cubierto de una profunda herida. Lucía observó cómo la dinámica de poder se invertía. Marina ya no controlaba la situación. Alejandro ya no podía manipular. Ambos se encontraban atrapados por sus propias decisiones. Mateo apareció en el umbral de la sala. Su presencia era tranquila pero significativa. No dijo nada. No era necesario. Todo estaba ocurriendo exactamente como debía. Doña Carmen tomó una decisión definitiva. El cansancio emocional se transformó en determinación. No estaba dispuesta a permitir que la mentira continuara ni un segundo más. La protección que había brindado se retiró de inmediato. La generosidad se transformó en límites. Marina comenzó a sentir el peso real de sus actos. Por primera vez no tenía a quien culpar. La riqueza la había cegado. El deseo de una vida fácil la llevó a destruir la única estabilidad que tenía. Alejandro intentó recuperar algo de control, pero sus intentos fueron inútiles. Cada palabra que pensaba decir carecía de credibilidad. El daño estaba hecho y no había forma de revertirlo. Lucía dio un paso al frente con calma. No para acusar sino para confirmar lo evidente.
Su presencia simbolizaba la integridad frente a la corrupción, la lealtad frente a la traición. Doña Carmen comprendió entonces quién había estado realmente a su lado. No era la sangre ni el matrimonio lo que definía la familia sino las acciones. Y en ese aspecto Lucía había demostrado más humanidad que cualquiera. La caída de Marina fue rápida. El lujo desapareció, la seguridad se esfumó y la soledad se hizo evidente. Todo aquello que había obtenido sin esfuerzo se desvaneció sin resistencia. Alejandro enfrentó su propia ruina. La comodidad que había disfrutado se terminó. Su imagen de hijo ejemplar quedó destruida. La dependencia económica se convirtió en una carga insostenible. Doña Carmen sintió dolor pero también alivio. El engaño había terminado. Aunque la herida tardaría en sanar, sabía que había recuperado algo esencial: su dignidad. Lucía respiró por primera vez en mucho tiempo sin sentir miedo. La verdad había triunfado y ella había cumplido con su conciencia. Mateo observó el final del enfrentamiento con serenidad. Su papel había concluido. La verdad ya no necesitaba intermediarios. El cuarto acto terminaba con una casa en silencio pero con una claridad nueva. El engaño había caído. La ambición había sido derrotada. Y aunque el dolor persistía, el camino hacia la justicia estaba finalmente abierto. El amanecer llegó a la casa Torres con una calma desconocida. La luz del sol entró por los ventanales como si quisiera limpiar cada rincón de la oscuridad que había reinado durante tanto tiempo. El silencio ya no era pesado sino liberador. La verdad había hecho su trabajo y ahora el espacio respiraba de otra manera. Doña Carmen Torres pasó la noche en vela reflexionando sobre todo lo ocurrido. Cada recuerdo volvía a su mente con una claridad nueva. No sentía odio ni deseos de venganza. Sentía tristeza pero también una profunda paz interior. Había tomado la decisión correcta aunque el precio fuera alto. Marina Ríos se encontraba sola enfrentando las consecuencias de sus actos. El lujo que tanto había deseado ya no estaba. La seguridad que creía eterna se había evaporado. Por primera vez tuvo que mirarse sin mentiras, sin artificios y sin ventajas. La ambición la había llevado demasiado lejos y ahora no tenía a nadie a quien recurrir. Alejandro Torres también despertó a una realidad que nunca imaginó vivir. La protección de su madre había desaparecido. La comodidad de una vida fácil se había terminado. Comprendió demasiado tarde que había confundido amor con debilidad y generosidad con ingenuidad. El vacío que sentía no provenía de la pérdida del dinero sino de la pérdida de sí mismo. Doña Carmen reunió fuerzas y comenzó a reorganizar su vida. Tomó decisiones firmes sobre su patrimonio y su futuro. Aprendió que ayudar no significa ceder sin límites y que el amor verdadero también necesita firmeza. Su corazón seguía siendo noble pero ahora estaba guiado por la sabiduría. Lucía continuó con su trabajo con la misma humildad de siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Su postura era más segura, su mirada más tranquila. Había demostrado que la honestidad tiene un valor incalculable incluso cuando nadie parece escuchar. Su conciencia estaba limpia y eso era su mayor recompensa. Mateo apareció una última vez en el jardín bajo la luz del atardecer. Su presencia seguía siendo misteriosa pero reconfortante. Lucía lo observó con gratitud. Sabía que sin aquella ayuda silenciosa el desenlace podría haber sido muy distinto. Doña Carmen reconoció en Lucía algo que no había visto en nadie más durante mucho tiempo. Lealtad sincera, respeto verdadero y un coraje silencioso. Comprendió que la familia no siempre se construye con lazos de sangre sino con actos de amor y verdad. El tiempo comenzó a sanar las heridas. No de forma inmediata ni completa pero con constancia. Doña Carmen aceptó el dolor como parte del aprendizaje. No justificó la traición pero decidió no permitir que el rencor definiera su vida. Marina se alejó de aquel mundo que había intentado dominar.
Sin recursos, sin influencias y sin ventajas, tuvo que enfrentar una realidad que siempre había evitado. La vida le mostró que las mentiras construyen caminos cortos que siempre terminan en precipicios. Alejandro quedó atrapado entre el arrepentimiento y la culpa. Comprendió que las decisiones no solo afectan a quien las toma, sino a todos los que confían. Su caída fue una lección dura que marcaría su futuro para siempre. Lucía recibió el reconocimiento que nunca buscó. No fue un premio material lo que transformó su vida, sino la confianza y el respeto. Su lugar en la casa dejó de ser invisible. Se convirtió en un pilar silencioso de estabilidad y verdad. Doña Carmen encontró en Lucía una nueva forma de compañía. No desde la dependencia, sino desde la gratitud mutua. Ambas mujeres entendieron que la bondad compartida crea lazos más fuertes que cualquier interés. Mateo desapareció tan misteriosamente como había llegado. Nadie supo de dónde venía ni a dónde fue. Pero su presencia dejó una huella imborrable. A veces las respuestas llegan de las formas más inesperadas. La casa Torres recuperó su equilibrio. No era el mismo lugar lleno de excesos y apariencias. Era ahora un hogar más consciente, más humano y más verdadero. El lujo ya no era lo más importante. La paz lo era todo. El cierre de esta historia dejó una lección clara. La ambición sin límites destruye. La mentira siempre sale a la luz. Y la verdad, aunque duela, es la única que libera. La justicia no siempre llega de forma inmediata, pero cuando llega transforma todo. Lucía miró hacia el futuro con esperanza. Doña Carmen con sabiduría. Marina y Alejandro con las consecuencias de sus actos. Cada uno recibió exactamente lo que había sembrado. Así terminó una historia marcada por el engaño y redimida por la verdad. Una historia donde la honestidad venció a la ambición y donde la bondad silenciosa resultó ser la fuerza más poderosa de todas.